Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Es para mí un placer poder llegar hasta sus hogares. Les agradezco el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Créanme que, como siempre lo he dicho, no somos merecedores de esta labor tan hermosa que Dios nos permite. Pero aquí estamos tratando de hacer lo mejor para Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. Hoy vamos a estudiar las preguntas del capítulo 14. Voy a probar sonido y ya casi comenzamos. Es la palabra de Dios. Créanme que, como siempre lo he dicho, no somos merecedores de esta labor tan hermosa, pero aquí estamos tratando de hacer lo mejor para Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. Les hablamos de la Iglesia de Cristo en Nicoya. Luis Fernando Castaño Botero. Tengan una Biblia en mano, por favor, se los suplico, para que podamos desarrollar el tema de hoy. Vamos a conectarnos y vamos a hacer oración y vamos a comenzar. Pero primero vamos a compartir pantalla. Y que Dios Todopoderoso, en su bondad y misericordia, nos ayude para que esta palabra, pues, que hemos estudiado esta semana, todo el capítulo 14, sea de provecho y de bendición para cada uno de mis amados hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Bendícenos, Señor, para que en esta noche podamos disfrutar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y bendice a todas las personas que van a escuchar este estudio. Danos sabiduría y danos entendimiento, te lo suplicamos. Que sea tu palabra, Señor, la que podemos estudiar y que sea tu palabra la que abre nuestro entendimiento. Adoramos pues tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, yo mandé las preguntas a Facebook para el que lo quería ver. Igualmente, mandé, vamos a ver. Ok, tenemos sonido. Vamos a empezar a estudiar y vamos a ir analizando esta bendita y hermosa palabra de Dios. A ver, estoy dando un tiempito por aquellos hermanos que se van a conectar, el que tiene lápiz, para que consigan lápiz, papel y tengan una Biblia en mano. Igualmente, esa es la idea para que todos podamos estudiar la palabra gloriosa y bendita de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias a todos ustedes, hermanos. De verdad, créanme que estoy muy agradecido con ustedes. Y primeramente con Dios por el privilegio pues, que nos permite compartir la palabra. Amén. Vamos a empezar ahora sí. Dice así. Vamos a ver. ¿Cómo es que estamos? Estoy haciendo los últimos ajustes. Ya vamos a comenzar. Aquí quiero que para que no vayamos a tener malos entendidos, que nos vaya a faltar algo. Tengo la Biblia, preguntas. Ok.
Glorioso sea el nombre de nuestro amado y glorioso Dios. Ok. Creo que con esto tenemos. Ahora sí. Lápiz y papel, Biblia en mano y manos a la obra. Preguntas y respuestas del capítulo 14. He puesto de fondo el arca porque en el Antiguo Testamento el arca simbolizaba que en el arca de Dios, en el arca era donde estaba la propiciación. El propiciatorio es como decir la tapa donde están los dos ángeles. Pero hoy vamos a estudiar Juan capítulo 14. ¿Qué tiene que ver el arca con y el propiciatorio? Bueno, porque Jesús, precisamente eso es nuestra propiciación. Él al morir en la cruz hizo propiciación por nuestros pecados. Vamos a una primera pregunta. Bueno, primero les quiero recomendar a todos es que lean 2 veces el capítulo 14 para contestar las preguntas. El que no pueda contestar las preguntas, pues ahí le va a quedar el video para que lo esté repasando con la Biblia en mano. Pregunta número 1. Según el versículo 1, Jesús y el Padre son una sola persona, son 2 personas distintas. Vamos a ver qué dice la divina respuesta. Un segundito, vamos a ver qué dice la divina respuesta. Vamos a abrir Juan capítulo 14, versículo 1. Y aquí vamos a encontrar la respuesta. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Según este versículo, podemos entender que el Padre y el Hijo, ¿qué son? ¿Son la misma persona? Pues déjeme decirle que no. Este pasaje nos enseña, un segundito. Este pasaje nos enseña sencillamente de que el Padre es uno y Jesús es otro. Aunque, eso sí, el pasaje muy claramente nos está aclarando de que el Padre no es el Hijo no es el Padre. Pero lo más importante que quiero que entendamos aquí es que son dos, el Padre y el Hijo. Esa es la respuesta del versículo. Dame un segundito. Esta viene a ser la respuesta del versículo, la pregunta y la respuesta del capítulo 14, versículo 1. Entonces vamos a poner aquí en las preguntas, entonces vamos a poner lo que, un momentico, a ver qué pasó. Son 2 personas diferentes. ¿O son 2? Son 2. Son 2 diferentes. Esta parte se la voy a poner con letra azul. La respuesta para que puedan marcar la diferencia. Hermano, la pantalla está en rojo. Ah, muchas gracias, hermana. Vamos a ver qué pasó aquí. Deme un segundito.
Vamos a ver. Vamos a ver. Son dos diferentes. Ahí está la respuesta. Ya les va a salir. ¿Ven? Ahora, vamos a ver la segunda respuesta, la segunda pregunta. Jesús habló a sus discípulos de su partida de este mundo, pero les aseguró que, según el versículo 3, ¿Vendría otra vez? vendría o volvería, es lo mismo. Vamos a leer el versículo número 3 para que la audiencia pueda ver esto. Véanlo aquí. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez o volveré, es lo mismo. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Esta es la respuesta de la pregunta número 2. A ver, ahora entonces aquí la respuesta es, denme un segundito. La respuesta es, volveré, o que Jesús volvería. Volvería. Se le volvió a poner en rojo, hermano. Oh, sí, cuando escribo se pone en rojo, hermana. Ah, ok, perdón. Ok, cuando estoy escribiendo, cuando yo escribo, se pone en rojo. Pero ya les va a salir otra vez, les va a salir en el color que sí es. Vamos a ver cómo salimos aquí. Entonces ahora sí. Vamos a ver. Vean, ya les va a salir las preguntas porque tengo que ir copiándolas. Hermana, ¿me puede leer las dos preguntas con las dos respuestas para que la gente vaya, el que no la ha visto, pues que vaya copiando? Listo, hermano. Número 1. Según el versículo 1, Jesús y el Padre son una sola persona. ¿Son dos personas distintas? Respuesta, son dos diferentes. Número 2. Jesús habló a sus discípulos de su partida de este mundo, pero les aseguró que volvería. Amén. Vea la pregunta número 3. Vamos a ver si se sale bien ahí. Ok. La pregunta número 3. Léala, por favor, hermanita. Dios es espíritu, por eso el camino a Dios no es físico. Es el camino a Dios. ¿Quién? Jesús es el camino a Dios. Ok, entonces, la pregunta es, la respuesta vendría a ser, en la número 3, se nos va a poner rojo, pero no se me asusten. En la pregunta número 3 es espíritu. Dios. No, es espíritu, ¿no? Ah, no, sí, Dios es espíritu, perdón. Dios es espíritu, Y por eso Él es el camino a Dios, Jesús. No es físico. Entonces, por eso el camino a Dios no es físico. Entonces, Jesús es la segunda respuesta. Jesús es el camino, ¿Se acuerdan qué pasaje dice eso? Juan capítulo 14, versículo 6. Ok. Ya lo vamos a proyectar otra vez. Véanlo aquí. Aquí ya tenemos 3 preguntas con 3 respuestas. Aquí tenemos. Perdone que me abuse de usted, hermana. Vuelve y me lo copia, por favor. ¿Me lo lee? Sí, hermano. Dios es espíritu.
Juan 24. Por eso el camino a Dios no es físico. Jesús es el camino a Dios. Amén. Ahora, vamos a leer, vamos a proyectar Juan capítulo 14, versículo 6, para que usted lo pueda memorizar o lo repase en su casa. Porque la idea es que nos llevemos a algún pasaje bíblico aprendido en esta lección. Vea lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Hermana, usted es mi ayudante hoy con la lectura. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Importante. Ojalá puedan grabárselo de memoria este versículo. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora vean la pregunta número 5. ¿Puede leerlo? Amén. Como Tomás preguntó sobre el camino físico, así también Felipe pidió una revelación física del Padre. Perfecto. La hermana de que estudió el capítulo. Bendito sea Dios. No, está bien. Excelente, hermana. Entonces, como Tomás preguntó sobre el camino físico, así también Felipe pidió una revelación física del Padre. Entonces, porque la idea es que la gente entienda las preguntas bien, voy a pedirle a la hermana que me lea estas 5 preguntas otra vez, despacio, haciendo énfasis con la respuesta. ¿Está bien? Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Pregunta 1. Según el versículo 1, Jesús y el Padre son una sola persona. ¿Son 2 personas distintas? Respuesta definitiva, son 2 diferentes. Número 2. Jesús habló a sus discípulos de su partida de este mundo, pero les aseguró que volvería. Número 3. Dios es espíritu, según Juan 4:24. Por eso el camino a Dios no es físico. Jesús es el camino a Dios. Número 5. La número 4, no, ¿le cito el versículo, hermano? Si lo lee, por favor. ¿Lo saben? Sí, hermano, me lo sé. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y la número 5 es, como Tomás preguntó sobre el camino físico, así también Felipe pidió una revelación física del Padre. Aleluya. Gracias. Vamos con la pregunta número 6. Siempre yo les pido a todos ustedes, lean el capítulo de las preguntas, lean 2 veces para poder que le saquemos provecho a este estudio. Amén. Vamos ahora sí, hermana, la pregunta número 6. Ajá, dice, ¿conocemos a Dios o le vemos al conocer a Jesús? Porque vino a revelarnos al Padre. Okay. Entonces, la respuesta es Jesucristo. Okay. ¿Conocemos a Dios o lo vemos? Al conocer la única manera que el hombre puede conocer a Dios, y quiero que esto quede muy claro para todos, la única manera que el hombre puede conocer realmente a Dios es por conocer a Jesús.
¿Y cómo conocemos a Jesús? Únicamente por la palabra. El hombre que no conoce la palabra de Dios no puede conocer a Jesús. Y por eso quiero también recalcar algo muy importante. El no conocer a Jesús, esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A que sencillamente el hombre no entienda, permítame que un momentico aquí, que el hombre no entienda es que en Jesús está todo lo que el hombre necesita para encontrar la vida eterna. Esto que quede muy claro. ¿Conocemos a Dios o lo vemos? Al conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelarnos al Padre. ¿Se acuerdan, hermana? ¿Usted se acuerda de algún pasaje que diga esto? Lo estuvimos viendo y yo hice bastante énfasis sobre él. Sí, yo tengo muchos apuntes. Vamos a ir a Juan capítulo 1 para que lo vean. Porque yo estoy con la idea de que aprendamos. No vamos a correr, vamos a aprender. Vea Juan 1:18 lo que dice. Por favor. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Ojo, lo ha dado a conocer. Ojo, lo ha dado a conocer. ¿Quién? El Hijo, o sea, Jesucristo. Es a esto que se refiere el pasaje, la pregunta que estamos viendo. Ahora, la pregunta número 7. Dice así. Jesús nos habló por sí mismo como ser humano, si no, las quitó, hermano. ¿Perdón? Ajá. Jesús no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio del Padre que mora en él. Ojo, ojo a esto. Cuando Jesús vino a la tierra, es muy importante y por eso es que la mayoría de los, al menos, testigos de Jehová tienen problemas con esto. ¿Por qué? Porque ellos, como no creen que Jesús es Dios, entonces no creen que el Padre, al hablar por medio de Jesús, Él lo está dando a conocer. ¿Por qué? Porque Jesús es igual al Padre. Es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, por eso debemos entender esta parte. Por favor. Yo quiero que veamos este versículo, porque para mí, pues, como yo estoy diciéndoles, yo quiero que la gente entienda, lea y relean otra vez el Nuevo Testamento. Y la única manera de poder lograr esto es repasando la palabra de Dios. Vea qué interesante. El versículo 7, ¿puede leerlo, hermana? Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. El 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. 9. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como entonces dices, muéstrame al Padre. Esto es muy importante. Es muy importante esta parte. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿En qué? ¿En qué se veía el Padre? ¿En que Jesús era el mismo Padre, como dicen los unitarios? No, señores. En las obras que Jesús estaba haciendo. En ese sentido, es que el que veía a Jesús, veía al Padre. Por eso Jesús dice, ¿cómo entonces tú dices? Muéstranos al Padre. ¿Por qué? Eso daba a entender que todavía ellos no entendían
lo que Jesús estaba haciendo. Ahora vean la pregunta número 8. Por favor, hermana. Si los discípulos no creerían la reclamación de Jesús de su unidad con el Padre, ¿cuándo menos deberían creerlo en base a las obras que él hacía? Excelente. En base a las obras que él hacía. A las obras. Tenían que entonces creer a las obras que Jesús hacía. Un momentico. Estamos con las 7. Un momentico que me perdí. El Padre, en la 8, entonces es las obras tenían que creer, entonces era a las obras que Jesús hacía. Aleluya. Vea qué interesante. Entonces ahora sí, vamos a leer estas dos preguntas de corrido para que la gente las vaya repasando y teniendo despacio, hermanita, por favor. 6. Lea. Conocemos a Dios o lo vemos al conocer a Jesucristo, porque vino a revelarnos al Padre. 7. Jesús nos habló no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio del Padre que moraba en él. 8. Un momentico, hermana. Siempre, un favorcito me gustaría para que la gente marque la diferencia de la respuesta. Cuando vaya a leer la respuesta, si fuera tan amable, me dice la gente, la respuesta es tal. Okay. Sí, porfa. Listo, hermano. ¿Se la vuelvo a leer entonces, la 6? Volvamos a leer. Bien, dice. Conocemos a Dios o lo vemos al conocer, respuesta a Jesucristo, porque vino a revelarnos al Padre. Número 7. Jesús no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio del, respuesta, Padre que moraba en él. 8. Si los discípulos no creerían la reclamación de Jesús de su unidad con el Padre, cuanto menos deberían creerle en base a las obras que él hacía. Respuesta, las obras. La 9. Ajá, dice, de la ida de Jesús al Padre resultarían grandes espacio de la raya, pues, de parte de los apóstoles al ir acompañados del Espíritu Santo a predicar, convirtiendo a miles de personas. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Grandes obras, las grandes obras que hicieron los apóstoles. Obras. ¿Y cómo podemos demostrar nosotros de que los apóstoles hicieron obras por el Espíritu Santo? Vamos a ver. Ya que importante, por eso este estudio yo lo quiero llevar despacio, porque yo quiero que todo el mundo entienda lo que estamos tratando de enfatizar. En Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos 4 y 5 nos lo va a leer la hermanita. Amén. Desde el 3, vamos a leer desde el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Ojo a esto.
¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Esto quiere decir que la salvación sí se puede perder. Primer punto importante que aprendemos de este pasaje. Segundo, que fue confirmada, ojo, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Cómo nos la confirmaron? Aquí nos da la respuesta. Dios la ha confirmado por señales, prodigios y diversos milagros. Por eso, en el primer siglo era tan indispensable que Jesús, cuando aparecía, demostrara que él hacía milagros, porque los milagros representaban lo que Jesús estaba diciendo en Juan capítulo 14. Juan 14, Jesús estaba diciendo que él era el enviado del Padre. Entonces, para poder respaldar esto, Jesús tenía que hacer las obras. Por eso fue que les dijo, no me creéis a mí, está bien, no me crean, pero entonces crean a las obras que yo hago. Un segundito que está cargando la página. Por eso Juan capítulo 14, aleluya, batería, denme un segundito. Pero le digo que algo tiene que pasar a mí. Bendito Dios, aleluya. Vamos a ver. Ahí ya la tenemos, ahí está. Ok. En Juan capítulo, un momentico. Aquí está. Aquí está. Por eso es que cuando Jesús dijo, esto es muy importante, el 7 y el 8, hermana, ¿me lo puede leer? Baje el 7, hermano, que no lo veo. Allí. ¿Se está escuchando bien? Sí, hermano. Sí. Ok. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Por eso cuando Jesús, gracias hermana, hasta el 8. Por eso cuando Jesús hablaba, él tenía en claro de enseñarle a la gente que si no querían creer en él, que al menos creyeran por las obras que él hacía. ¿Verdad qué importante? El 10. Vamos a leerlo, mi hermana. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Es el que hace ¿qué? Las obras. Esto es muy importante. Las obras. Por eso, si los judíos no creían en las palabras de Jesús, por obligación tenían que creer en las obras que él hacía. Ahora sí, volvamos a nuestra pregunta. Pregunta número 10. Pregunta número 10 dice así. Otra señal de la unión de Jesús con el Padre, versículo 10, sería que en el nombre de Jesús contestaría las oraciones de los discípulos. Ojo, vamos a ver el versículo 10. Ya lo leímos, pero voy a volver a repetírselos. Vean la pregunta. Volvamos a repetir la pregunta, hermana. Otra señal de la unión de Jesús con el Padre, versículo 10, sería que en el nombre de Jesús contestaría las oraciones de los discípulos. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 10. Lea. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Entonces aquí la respuesta es clara. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi estimado amigo,
Aquí la pregunta es, otra señal de la unión de Jesús con el Padre, ¿cuál sería? Sería que Dios, escuchen todos, por favor, en la pregunta número 10, ahí sería que Dios contestaría, y esto a veces la gente no lo entiende, que Dios contestaría las oraciones de los discípulos, ¿por quién? Jesús, por su Hijo. Por su Hijo, por Dios, por Jesús. ¿Ok? Entonces, la respuesta quedaría de la siguiente manera. Vean, por favor. Esta sería la respuesta. Ya se la voy a proyectar. Porque, como dije, la idea es, ahora sí vamos a leer bueno, falta una pregunta para llenar la página, no importa. Vamos a ir leyendo estas preguntas otra vez, hermanita, porque me interesa, siempre haciéndole la pausa a la gente de la respuesta. Ajá. De nuevo las 6, desde las 6, ¿verdad? Porfa. ¿Conocemos a Dios o lo vemos al conocer? Respuesta a Jesucristo, porque vino a revelarnos al Padre. Número 7. Jesús no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio del respuesta Padre que moraba en él. Número 8. Si los discípulos no creerían a la reclamación de Jesús de su unidad con el Padre, cuánto menos deberían creerle en base a respuesta las obras que él hacía. Número 9. De la ida de Jesús al Padre resultarían grandes obras de parte de los apóstoles al ir acompañados del Espíritu Santo a predicar, convirtiendo a miles de personas. Número 10. Otra señal de la unión de Jesús con el Padre, versículo 10, sería que Dios, en el nombre de Jesús, contestaría las oraciones de los discípulos. Amén. Muy amable, hermana. Vamos con la pregunta número 11 ahora. Vamos a leer, a proyectar la número 11. Aleluya, Señor. Ahí está. ¿La puede leer, hermanita? Sí, hermano, amén. Dice, según el versículo 15, la prueba de amar a Jesús consiste en guardar o obedecer sus mandamientos. Vamos a leer el versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Nos va a dar la respuesta que estamos pidiendo. Véanla aquí. Aquí está. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y qué dice la pregunta? Pues vamos con la pregunta. Según el versículo 15, la prueba de amar a Jesús consiste en guardar o obedecer. Ayer nos habló de esos dos verbos, guardar y obedecer sus mandamientos. Ok, amar a Jesús consiste en obedecer o guardar, es lo mismo. Uh-huh. Es muy importante que entendamos, mis estimados amigos, lo que hemos estado enseñando con este capítulo, que no podemos pretender tener la bendición de Dios si no obedecemos su palabra. ¿Están entendiendo? Por eso es muy importante que enfaticemos la necesidad es de que si decimos amar a Jesús, tenemos que por obligación, hermanos y amigos, entiéndanme todos con todo respeto y con todo el cariño que ustedes me merecen, tenemos que entender que amar a Jesús, la prueba de amar a Dios o de amar a Jesús consiste en obedecer su palabra. El que no obedece su palabra
Qué pena. Pero no puede decir que está amando a Dios. Obedecer es un sinónimo en este contexto de amar a Jesús. Ahora sí vamos a leer todas las preguntas que tenemos hasta la pregunta número 11. De corrido, hermanita, marcando las respuestas, y perdone. Ajá. ¿Conocemos a Dios o le vemos al conocer a? Respuesta: Jesucristo, porque vino a revelarnos al Padre. Número 7. Jesús no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio de él. Respuesta: Padre que moraba en él. Número 8. Si los discípulos no creerían la reclamación de Jesús de su unidad con el Padre, cuando menos deberían creerle en base a? Respuesta: las obras que él hacía. Número 9. De la ida de Jesús al Padre resultarían grandes, respuesta, obras de parte de los apóstoles al ir acompañados del Espíritu Santo a predicar, convirtiendo a miles de personas. Número 10. Otra señal de la unión de Jesús con el Padre, versículo 10, sería que, respuesta, Dios, en el nombre de, respuesta, Jesús, contestaría las oraciones de los discípulos. Número 11. Según el versículo 15, la prueba de respuesta, amar a Jesús, consiste en obedecer sus mandamientos. Aleluya, amén. Ahora sí, vamos con la pregunta número 12. Ahí está. Jesús iba a dejar a sus discípulos e irse al cielo, pero prometió enviarles a otro consolador, al Espíritu Santo. Okay. Consolador. 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 ¿Dónde dice esto la Biblia del consolador? Ya lo vamos a ver. Mira qué interesante. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 26. Vea lo que Jesús dijo. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dos cosas importantes. El Espíritu Santo, ¿cuál es la actuación del Espíritu Santo? ¿Hacer brincar, poner a la gente a gritar, a brincar, a sentir el fuego? No, son mentiras. Es consolar, los consolará. ¿Cómo los iba a consolar? Y les enseñará todas las cosas. A los apóstoles se las estaba revelando porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. A nosotros nos consuela por medio de la palabra, porque al aprender la palabra, esta palabra nos consuela. Y les recordará todo lo que yo les he dicho, dijo Jesús. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo es el mismo consolador. Vea el versículo 13. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y quiero recalcar esto, ¿sabe por qué? Porque en el versículo 13 habla de el Padre y habla del Hijo. Aunque no menciona aquí al Espíritu Santo, por obligación se tiene que entender que está involucrado el Espíritu Santo. Por eso Juan, vea la observación que nos hace aquí. En el 26, esto es muy importante, esto es lo que se llama en teología la inherencia en Dios, o sea, a Dios no podemos separarlo, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿se están dando cuenta? El Espíritu Santo es el personaje principal aquí, en el versículo 26, pero se menciona al Padre y dice en mi nombre.
Esto aclara que hay tres: Padre, Espíritu Santo, Padre y en mi nombre, o sea, Jesús. No son tres dioses, hago mucho énfasis a esto. No son tres dioses. Hay personas que dicen que, hay gente que los llama que son tres personas. Bueno, yo no sé si usted los quiere llamar personas o como usted los quiera llamar. Lo único que puedo enfatizar es que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Nada más. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es muy importante la pregunta que acabamos de analizar. ¿Por qué? Porque en base a esta pregunta es que nosotros tenemos que entender qué es lo que Jesús realmente quiso enseñarnos. ¿Sí me están entendiendo, mis estimados hermanos y amigos? Ahora, un momentico. Hay otra, en la pregunta siguiente, vamos a leerla. Hermana. No ha salido aún. Las palabras mayúsculas no me las lea, por favor. Ah, ya yo la hice, y la tenía así. No iba a dejarlos, espacio, versículo 18, sino que, espacio, a ellos por medio de enviarles al Espíritu Santo. O sea, sino que vendría a ellos por medio del Espíritu Santo. Y quiero detenerme aquí en este punto. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés, siempre se hace mucho énfasis, el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Pero ojo, la gente cae en un grave error porque creen que solamente el Espíritu Santo. No. El día de Pentecostés fue Dios mismo que descendió a la tierra. Sino que el escritor nos presenta al Espíritu Santo como el personaje principal en el día de Pentecostés. Pero no quiere decir que el hombre solamente recibe al Espíritu Santo. Es como cuando la gente dice, es que yo tengo al Espíritu Santo. No, eso es una equivocación. Usted, hermano, cuando ha obedecido el Evangelio, no tiene solamente el Espíritu Santo. Usted tiene a Dios. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque la gente muchas veces da mucho énfasis a el Espíritu Santo y se les olvida que al hablar del Espíritu Santo, obligatoriamente se está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dividir a Dios, no lo podemos separar. Quiero que entiendan todos ustedes esto, por favor. Vea el versículo 18, es la respuesta. Aquí está. Hermana. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. Ojo a esto. Yo quisiera que la hermana me leyera, si es tan amable, Ajá. del 18 al 20. Bien. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. No se ve más, hermano. Ok. Aquí es porque ya voy a ir con la otra pregunta. Pero si es tan amable, mi hermana, y perdone que me abuse de usted, vamos a leer el versículo 20 y 21. Amén. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yo quiero recalcar algo muy importante. ¿Por qué Jesús dijo, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre? Cuando Jesús dice que Él está en el Padre, no está diciendo,
amigo unitario o amigo solo Jesús, Jesús no está diciendo que Él es el Padre. Cuando dice que yo estoy en el Padre, está hablando de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Igual sucede, dice, y que ustedes están en mí. ¿Cómo es que Dios está en nosotros? A través de su palabra, mi estimado hermano y mi estimada amiga. Quítese en esa idea de que creen que la gente dice, es que yo estoy y a veces yo siento al Espíritu Santo, yo siento de Dios. Bueno, sienta lo que quiera, pero si lo que usted siente no está en la palabra de Dios, no deja de ser más que sus simples emociones, mis estimados amigos. Por eso hago énfasis a esto y vuelvo a repetirle a mi hermana que me lea, si es tan amable, estas dos preguntas, estas tres, véanla aquí. La 12, la 13 y la 14. Con las respuestas ahora sí, ¿verdad? Dice. Sí, haga énfasis a la respuesta, por favor. Ajá. ¿Está bien? Jesús iba a dejar sus discípulos e irse al cielo, pero prometió enviarles otra respuesta consolador, al Espíritu Santo. Número 13. No iba a dejarlos huérfanos, respuesta huérfanos, versículo 18, sino que vendría a ellos por medio de enviarles al Espíritu Santo. Número 14. En el versículo 19, la frase respuesta un poco se refiere al día siguiente cuando le crucificarían. Ojo a esto. Vamos a ver el versículo 19. Dame despacio, hermana. Por favor, despacito, porque quiero que la gente vaya viendo aquí algo importante, si están amables. Vamos con la pregunta. Okay. La pregunta número 15. Bueno, vamos a leer primero el versículo 19 y 20. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Amén. Ojo a la pregunta ahora sí. La pregunta número 15. La 14 y 15, dámela por favor, porque la 14 tiene que ver mucho con el 15. Muy bien. Dice así. En el versículo 19, la frase respuesta un poco se refiere al día siguiente cuando le crucificarían. Número 15. En el versículo 20, la frase aquel día se refiere al día de respuesta Pentecostés, Hechos 2:1, o el periodo que comenzó aquel día. Ok. Vamos a ver si eso es cierto. Recuerden que esto es muy interesante, hermanos, que lo tomemos en cuenta. Vean Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahí está, hermana. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. El día de Pentecostés. Esto tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y quiero recalcar, en esta fiesta la cumplió Jesús. La fiesta de Pentecostés la cumplió. O sea, en la ley se celebraba esta fiesta, pero cuando Jesús muere en la cruz y en el Pentecostés se está celebrando una festividad de gozo, de paz, de tranquilidad con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya Jesús resucitó un primer día de la semana.
No se les olvide ese detalle, por favor. Ahora, vean la pregunta número 16. Ahí está. Amar a Cristo consiste en raya sus mandamientos y en raya. Okay. Amar a Cristo consiste en ¿qué? Guardar sus Bueno, mandamientos. primero tener, porque hay que tenerlos. Tener sus mandamientos. Sí, perdón, tener sus mandamientos y guardarlos. Ok, ahora sí. Un momentico, porque yo me fui. Un momentico, ¿qué pasó aquí? Dame un segundito, por favor. En tener sus mandamientos y en guardarlos. Esto es muy importante y este capítulo nos enseña algo muy importante, que el que dice que ama a Dios o ama a Cristo y no guarda sus mandamientos, no ha obedecido su palabra, obedeciendo, o sea, no ha obedecido el evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, tiene serios problemas. Por eso, amar a Cristo consiste en tener sus mandamientos o tener su palabra y en guardarlos. Quiero que ustedes recuerden Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y tercera de Juan, versículo 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. No olviden. Por eso es muy importante recalcar de que hay que tener la palabra de Dios. Vea la pregunta número 17. El Padre ama al que ama al Hijo, a Jesús. Hijo a Jesús. Es igual, no importa. El Padre ama al que, un momentico, el Padre ama al que ama a Jesús. Este fue el problema que los judíos tuvieron. ¿Por qué? Porque los judíos no querían amar a Jesús porque ellos estaban viendo sencillamente era a un hombre, estaban viendo a un judío. Entonces esto era lo que el problema que tenían ellos. Por eso cuando no quisieron amar a Jesús, desecharon a Dios. Qué duro esto. Ahora sí, véanlo aquí. Pregunta número 17, hermana. Ya la hicimos. El Padre ama al que ama a Jesús. 18. El Judas del versículo 22 también se llama Tadeo. O Leveo, es lo mismo. Ajá. Vamos a ver. Leveo era el nombre y Tadeo era el sobrenombre. El apodo. Espera un momentico que se me fue para otro lado esto. Vamos a leer. Primero Juan capítulo. Vamos a ver si lo encontramos aquí. A ver. Juan capítulo 14, versículo 22. Léalo por favor, hermana. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Okay. Este es el mismo que habla Mateo. Ojo a esto, por favor. Mateo capítulo 10, del 2 al 4. Aquí está, véanlo aquí. Vamos a leerlo. Capítulo 10, versículo 2 al 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo.
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes, que después lo traicionó. Este Tadeo es el de Juan, capítulo 14, versículo 22. Y este Tadeo, aquí se llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote. Ojo a este detalle. Este es diferente al que habla Juan, capítulo 14, versículo 22. Este Judas, pero no el Iscariote, aquí hace diferencia el escritor, que es el apóstol Juan. Amén. Ahora sí, léame ahora sí las preguntas, si es tan amable, hermanita. Las del 12 al 18, despacio. Dice así. Jesús iba a dejar a sus discípulos e irse al cielo, pero prometió enviarles otro, respuesta, consolador, al Espíritu Santo. 13. No iba a dejarlos, respuesta, huérfanos, versículo 18, sino que vendría a ellos por medio de enviarles al Espíritu Santo. 14. En el versículo 19, la frase respuesta un poco se refiere al día siguiente cuando le crucificarían. 15. En el versículo 20, la frase aquel día se refiere al día de respuesta Pentecostés, Hechos 2:1, o al periodo que comenzó aquel día. Pregunta 16. Amar a Cristo consiste en tener sus mandamientos y guardarlos. 17. El Padre ama al que ama a respuesta. Jesús. 18. El Judas, del versículo 22, también se llama Tadeo o Leveo. Mateo 10, 2 al 4. Respuesta, Tadeo. Okay. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta número 19. Vamos con la pregunta número 19. Dice, el que ama a Jesús guarda su palabra. En tal persona mora Jesús y el Padre. Versículo 23. De igual manera mora el Espíritu Santo en la persona. Vamos a ver la respuesta. 23. Aquí está el versículo. Vamos a leer. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Ojo a esto, hermanos. Obedecer la palabra de Cristo hace que el Padre nos ame. Y vendremos a él, o sea, y vendremos a él, tanto Jesús como el Padre. Esto es muy importante. Y con él nos quedaremos para vivir, o moraremos, es lo mismo. Por eso la pregunta aquí es, como estaba diciendo la hermana, el que ama a Jesús guarda, y hago mucho énfasis a esta palabra, guarda. Guarda su palabra. El que ama a Jesús guarda su palabra, mi estimado hermano y amigo. En tal persona mora Jesús. ¿Cómo es que mora Jesús? Sencillamente, Jesús mora por medio de la palabra. ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que estuvimos viéndolo ayer?
Vamos a leerlo hoy porque esto es importante que lo tengamos claro. ¿Cómo es que Jesús mora? Jesús no mora por medio de sentimientos. Jesús no mora por emociones. Jesús mora por la palabra. Y vea lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Puede leerlo, hermana. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Importante esto, muy importante, por favor, que lo pensemos, lo analicemos. Léamelo, es que perdonen, pero yo quiero que esto quede claro. Léamelo otra vez, mi hermana, por favor. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mi estimado amigo y mi estimado hermano, ustedes tienen que considerar muy seriamente estas palabras. La cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no actúa haciendo brincar a nadie. La palabra de Dios no actúa haciendo actuar irracionalmente a la gente. No. La palabra de Dios, cuando actúa en nosotros, el Espíritu de Dios actúa a través de su palabra, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios es la única que actúa en todos nosotros. Sí, obviamente la dejamos que actúe. Si no, pues obviamente que no pasa nada. Vamos con la pregunta número 20. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés tuvo el propósito de hacer dos cosas respecto a ellos: enseñar y recordar. Respuesta, enseñar. Y segunda, recordar. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y os enseñará. Oh, el Espíritu de verdad, el Consolador. Vamos a leerlo, porque es que aquí estamos hablando como dice la Biblia. Vea Juan capítulo 14. Versículo 26. Vea qué interesante. Léalo, mi hermana. Pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Oh, es muy importante esto. Es muy importante, mi estimado hermano. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos, y tomen en cuenta el contexto de este pasaje, a ellos les iba a revelar la verdad porque no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Enseñar, cumpliendo esta promesa. Les enseñará, claro que les enseñó a los apóstoles todas las cosas y les recordará. Ok. Como los apóstoles ya están muertos, hoy a nosotros el Espíritu Santo igualmente nos enseña y nos recuerda, pero no como lo hizo con ellos, sino a través de su palabra. Por medio de su palabra tenemos las enseñanzas de Cristo. El que quiere conocer a Dios debe estudiar y analizar la palabra de Dios. Por eso estas preguntas muy importantes.
Ahora vean, vamos, esa era la número 20, vean la pregunta número 21. Jesús prometió a los apóstoles una paz muy diferente de la que él, respuesta, mundo da. Era una paz interior que le sostendría en sus aflicciones. Por eso recuerden Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo os consolará y os enseñará y recordará toda la verdad. Esto es muy interesante porque cuando el Espíritu Santo me recuerda y me enseña su palabra, esto produce en mí paz y tranquilidad. Ahora vean la pregunta número 22. ¿Cuál frase en el versículo 30 se refiere al diablo? Respuesta, el príncipe de este mundo. Pero vamos a ver el versículo 30. Denme un segundito, por favor. ¿Se lo puedo leer? Yo lo tengo en la Biblia, hermano. ¿Se lo puedo leer? Para que la gente, se lo quiero proyectar a la gente, porque la idea es que la gente lo pueda leer. Si es tan amable, hermana. Dame un segundito. Ahí está. Lo pasó ayer. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Aleluya. Ahora vean qué importante la pregunta número 23. El versículo 30 implica claramente que la muerte de Jesús en la cruz sería cosa totalmente. Opciones: forzada, voluntaria, deseada, innecesaria. ¿Cuál es la opción? La del 30, ¿cuál es? La muerte de Jesús fue voluntaria. No lo olviden, por favor. Esa muerte fue voluntaria y ¿por qué ese énfasis? Porque hay que hacer énfasis a que fue voluntaria porque estaba planeado desde la eternidad con el Padre. Fue una muerte voluntaria. Veamos el versículo 30 otra vez. Vea qué interesante. Dame un segundito. Vea el versículo 30. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Ve, o sea, Jesús no fue muerto porque Satanás le dijo que muriera, no. Es porque Satanás no tiene ningún poder sobre Jesús. Y al no tener ningún poder sobre Jesús, Jesús se ofrece voluntariamente. Deja que el príncipe de este mundo actúe por un momento, pero lo hace voluntariamente. Porque con este sacrificio de expiación es que iba a redimir al mundo entero. Ahora, vean la pregunta número 24. Ya vamos a terminar, solo faltan 2 preguntas. 24. ¿Qué mandó el Padre a Jesús que él dijera? Así hago. Tal obediencia comprueba al mundo el amor que Jesús tenía para el Padre. El que ama, obedece. Entonces, ¿eso qué implica? Volvamos a leer la pregunta. ¿Qué mandó el Padre a Jesús que él dijera? Así hago. Ok. Obediencia. Sí, ¿qué era? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué era importante? ¿Qué mandó el Padre a Jesús que le dijera al mundo? Digámoslo pues. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer, hermano, la obediencia. Obedecer. ¿Y cómo se llama la obediencia? La obediencia comprueba que el amor de Jesús, el amor que
el amor, esta obediencia prueba al mundo el amor que Jesús tenía por el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese amor? El que ama obedece. Pero ¿cómo Jesús demostró ese amor por el Padre? Al morir por los pecados del mundo. Esa es la respuesta. ¿Sí me entienden la pregunta o vuelvo a plantearla? Hermana, ¿queda clara la pregunta o cómo la ve usted? Sí, bien, hermano, yo le respondí así. Ok, ojo a esto. Al morir Jesús por los pecados del mundo, Él demuestra el amor que tiene por el Padre. ¿Cuándo? Cuando murió. Por los pecados, repito esto, por los pecados del mundo. Vamos a ver. Un segundito. Esto es muy importante, mi estimado hermano, porque aquí nos tenemos que dar cuenta es que todo fue planeado por Dios. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 23, ahorita lo vamos a leer, es que va a probar esto. Satanás no mató a Jesús. Los judíos lo entregaron, pero esto ya fue un plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería redimir a la raza humana. Vean Hechos capítulo 2, versículo 23. En Hechos capítulo 2, versículo 23, vean el pasaje que importante este. Léalo, por favor, hermana. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. ¿Ve? Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Dios tenía planeado todo esto que hizo Jesús. Cada microsegundo que Jesús estuvo en la tierra fue planeado por Dios. Entonces, es muy importante entender es que Jesús demostró el amor del Padre. Jesús demostró el amor al Padre cuando murió por los pecados del mundo. De esa manera demostró que Él amaba al mundo. Y ojo, cuando dice que ama al mundo y murió por los pecados, claro, obviamente el ser humano tiene que obedecer el Evangelio, creer, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Ahora vamos con la última pregunta. Esta pregunta, hermano, chico, quiero que esta pregunta me la lea muy despacio para poder que la gente la pueda entender. Si es tan amable, hermano. Amén. El versículo 31 registra el mandamiento de Jesús a los discípulos de levantarse para salir del cuarto. Pero Un momentico que se me fue. Un momentico. No se me desespere, hermanita. Por favor, un segundito si están amables. Es para poner la palabra ahí de una vez. Ahora sí. Perdone. Ahora sí vamos. Ahora sí. El versículo 31 registra el mandamiento de Jesús a los discípulos de, respuesta, levantarse para salir del cuarto. Pero las palabras de los capítulos 15 al 17 probablemente fueron dichas mientras se preparaban para salir de allí. Si es así, entonces 18:1 indica el momento de salir de allí. Eso está en Juan capítulo 18, versículo 1. Vamos a leerlo y concluimos con esto.
Ahí está. Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. Ok, esto es muy importante. Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió. Es muy probable que cuando habla de salió aquí es porque del versículo 15, 16 y 17 todavía está instruyendo a los discípulos. Ya a partir del capítulo 18 va a hablar de otra escena totalmente aparte. Bueno, mi estimado amigo, mi estimado hermano, vamos a leer esta última diapositiva con las preguntas y el lunes comenzaremos con Juan capítulo 15. Por favor, hermana. 23 al 20. 23. El versículo 30 implica claramente que la muerte de Jesús en la cruz sería cosa totalmente respuesta voluntaria. 24. ¿Qué mandó el Padre a Jesús que él dijera, así hago? Tal obediencia comprueba al mundo el amor que Jesús tenía para el Padre. El que ama obedece. Murió por los pecados del mundo. Y la número 25, el versículo 31 registra el mandamiento de Jesús a los discípulos de levantarse para salir del cuarto, pero las palabras de los capítulos 15 al 17 probablemente fueron dichas mientras se preparaban para salir de allí. Si es así, entonces 18:1 indica el momento de salir de ese lugar. Ok. Mis estimados hermanos y amigos, yo les agradezco mucho. Un agradecimiento muy especial porque hoy pusimos a trabajar mucho a la hermana Berta. La pusimos a leer, pero les agradezco de todo corazón. Hoy hemos analizado el capítulo 5, capítulo 14. Ya llevamos 14 capítulos. La idea que yo tengo es los 4 evangelios, vamos a llevarlo así. Vamos a ir estudiando y cuando terminamos de estudiar un capítulo, hacemos estas preguntas. Yo sé que es un poco lento y todo, pero créanme que es la única manera como podemos aprender sobre la palabra de Dios. Lean el Nuevo Testamento. Hermano y amigo, empieza a leer el capítulo 15 para que el lunes comencemos a estudiar, si Dios quiere, el capítulo 15 y tengamos un poco de ventaja. Bueno, mi estimado hermano, que Dios los bendiga. Vamos a terminar en palabras de oración. Gracias a todos ustedes y gracias a Dios por toda la bendición que a diario nos da. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes y nos perdones. Que bendiga, Señor, tu palabra. Que nos ayudes y que conforme sea tu misericordia nos ayudes a enamorarnos de tu palabra, a sacar tiempo para estudiar, para entender, para aprender más y más de ella. Ayúdanos, Señor, y bendice a todas las personas que han escuchado y a los que van a escuchar este tema. Ayúdales para que estas preguntas inquieten más preguntas en la gente para que puedan empezar a interesarse y a estudiar el Nuevo Testamento. Bendice tu palabra, bendícenos a todos. Te damos gracias por la vida, por el alimento, por el trabajo y por la salud. Bendícenos a todos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Mis estimados amigos, Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes, si Dios quiere. Recuerden que el domingo tenemos culto virtual a partir de las 10 de la mañana. Estos estudios y el culto virtual, quiero hacer una pequeña explicación. El culto que yo hago los domingos virtuales es para la gente que está enferma, la gente que no puede salir de su casa, para la gente que está en un hospital, para aquellas personas que por obligación tienen que trabajar, pueden sacar una hora para que se congreguen virtualmente.
Ese es el propósito de esta plataforma y por eso el propósito que la Iglesia de Cristo y Nicoya tiene es hacer esta plataforma virtual para suplir una herramienta para aquellos hermanos que viven demasiado lejos y no pueden congregarse. Esta herramienta les va a servir y los esperamos el domingo a partir de las 10 de la mañana. Si usted puede congregarse presencialmente, bendito sea Dios, hágalo presencialmente. Pero si porque definitivamente usted no puede hacerlo presencialmente, tiene esta herramienta que la vamos a estar utilizando para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios les bendiga.